porque estamos en la casa de Dios. Así empezamos nosotros los cristianos la semana, viniendo a adorar y a alabar al Señor. Y los demás días seguimos también alabando y glorificando a Dios. Dele un abrazo al que está al lado suyo, dígale: Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Amén. Bienvenido a la casa del Señor, dígale: gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Maravilloso nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Estamos listos? ¿Listos para empezar? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis, capítulo 4. Gloria a Jesucristo. Génesis, capítulo 4. Un poco difícil de encontrar para algunos. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Leemos entonces la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse bendiciendo a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios. No esté amargado, no esté triste. Amén. Siéntase contento. Y el reflejo de ese contentamiento es que usted alaba al Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Jesucristo. Hoy quiero hablar de este personaje llamado Caín, uno de los hijos de Adán y Eva. No puedo decir uno de los primeros hijos, porque Adán y Eva tuvo muchos hijos. Pero la Biblia relata, porque la Biblia no es un libro biográfico que detalla a cada hijo de Adán en este caso, sino es un libro que se centra en historias, en la historia de un hombre, en la historia de una mujer, en la historia de un pueblo, en la historia de una familia, que tiene que ver y que es relevante para que conozcamos la voluntad de Dios en hechos buenos y en hechos malos. Bendito el Señor. Por lo tanto, la Biblia no es un libro cronológico. O sea, no es un libro que empieza, por decir, enero y de ahí sigue febrero y de ahí sigue marzo. No, la Biblia no es así. La Biblia puede hablar de un personaje y luego puede hablar de su hijo y han pasado 300 años. Han pasado 400 años, desde un nombre al otro. Han pasado muchísimos años. Por eso es que hay mucha gente que se confunde cuando estudia la Biblia, cuando lee la Biblia, y piensa que los hechos son seguidos. O sea, cuando el Señor habla de Caín y habla de su hijo, piensan que la historia, cuando él edificó la ciudad, es una historia que ahí nomás sigue. No, pasan muchos años, porque la Biblia no tiene un orden cronológico, sino relata las historias, relata lo que sucedió con uno y lo que sucedió con otro, aunque haya pasado los años, aunque haya una gran distancia de tiempo. Entonces, cuando hablamos de Adán y Eva y de sus hijos, algunos dicen: ¿de dónde pues salió la esposa de Caín? Dice, ¿no? ¿De dónde salió la esposa de Caín?
si Adán solamente tuvo 2 hijos y luego un tercero cuando Abel murió y nació Set? ¿De dónde salieron esas generaciones? Bendito el Señor. Porque según vemos acá en la historia de Caín, que él mató a su hermano, y entonces Dios condena a Caín a un destierro, y en el verso 12 dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Ahora miren lo que dice Caín, verso 13: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, dice, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces, cuando Caín dice cualquiera que me hallare me matará, o sea, ya habían mucha gente, ya existía mucha gente, ya existían pueblos, porque dice que él cuando salió, como hemos leído el verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Ya había una población, ya había una ciudad, cuando Caín sale errante, castigado por Dios. Quiere decir que antes de Caín hubieron muchos años en el cual los otros hijos de Adán y Eva se multiplicaban. Porque, hermanos, los hombres en aquel entonces se multiplicaban muy rápido. Cada año tenían un hijo. Miren, hay personas, vamos a ponerle, que tienen 10 hijos. Se casa, tienen sus hijos, 10 hijos. ¿Y qué edad tiene con 10 hijos? Tendrá pues sus 50 años. 50 años ya con sus 10 hijos, ya sus hijos ya están crecidos, ya sus hijos pueden también hasta haberse enamorado, haberse casado. En 50 años, estoy hablando de aquellos que tienen solamente 10 o tuvieron, porque ahora ya la gente casi no tiene hijos. Pero es una bendición tener bastantes hijos, hermano, aunque no parezca. Aunque parezca cruel, que la pobreza, que la necesidad y que no sé. Se equivocan. Pero bueno, no voy a entrar ahí. El tema es de que una persona en un corto periodo de tiempo de 50 años puede tener 10 hijos a más. Y estos hijos tener hijos y así nietos, bisnietos. Cuando cumple los 70 años ya tiene tataranietos. Si es que sus hijos se casaron jóvenes. Entonces, una persona de un promedio de edad de 50 a 70 años ha podido hacer una gran familia. Y esto que los ha tenido, algunos a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Hay quienes tienen un hijo y después de 10 años tienen el segundo hijo. Pero si hubieran sido como en ese tiempo, cada año tendrían un hijo. Ahora imagínense usted, a los 50 años de edad, si cada año usted hubiera tenido hijos, tendría pues 50 hijos, ¿verdad? O 30 hijos, bendito el Señor. Entonces, en esos tiempos se multiplicaban rápidamente. Ahora, estos hombres no duraban ni 50 ni 70 años como hoy, que a los 70 años ya el hombre perdió su vigor, ya no puede tener más hijos, igual la mujer, entraron en la menopausia, entraron en la andropausia los hombres, y una serie de calamidades físicas, de enfermedades y de cuestiones ya no le permite tener más hijos. Bendito el Señor. Pero en ese tiempo, esta gente duraba 900 años, 800 años. Estoy hablando de la época de Caín.
Adán murió a los 930 años. Caín murió a los 700 y pico de años. Y así los hombres duraban. Imagínense, en 500 años, ¿cuántos hijos cree usted que hacía un hombre? Hacían todo un pueblo. Todo un pueblo. Porque no solamente eran sus hijos, eran también sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Estos se casaban y cada uno tenía 10, 20, 30 hijos. Toda una población inmensa, hermano. Una población inmensa. Bendito el nombre del Señor. Se fueron acortando los años por causa del pecado. Tanto así que en estos tiempos dice la Biblia que la edad del más fuerte son 80 años, el promedio. Hay gente que pasa los 80. Pero el promedio de vida de los más fuertes, 80 años. Y los menos fuertes, 70 años. Bendito sea el Señor. Y vemos hoy un montón de gente muriendo joven. Hombres y mujeres están muriendo jóvenes. Los infartos le está dando a gente joven. Antes, para escuchar de un infarto era pues ya para los abuelitos, ¿no? Ya su corazón estaba débil. Ahora jóvenes, 30, 40 años, mueren de infarto. ¿Qué le dice usted eso? ¿Qué se imagina por qué pasa eso? Por dos razones: el pecado primeramente y luego la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado trae debilidad. Es como un azote, trae enfermedades, trae plagas, trae debilidades físicas, de tal manera que de jóvenes ya tienen problemas y otros de nacimiento ya tienen problemas ya. De nacimiento. Ya nacen con ciertas taras, con ciertas deficiencias. Algunos nacen ciegos, otros nacen tullidos, otros nacen con un problema en el corazón, con un soplo en el corazón. ¿Cuántos niños han nacido así, que el médico le ha dicho a sus padres, su hijo tiene un soplo en el corazón? Ha nacido así. Tenemos que internarlo, dejarlo acá hasta ver cómo evoluciona, cómo desarrolla. De repente lo operamos y recién está nacido. Recién nacido. Y ya tiene problemas ya en el cerebro, ya tiene problemas en sus riñones, ya no oye bien. O sea, los médicos le detectan una serie de situaciones en estos últimos tiempos. Cantidad de niños en los hospitales, millones de niños en el mundo, en los hospitales, internados y otros siendo tratados de diferentes enfermedades. Niños con diabetes, son niños, ya son diabéticos, asmáticos y son niños. De repente nosotros en nuestra familia tenemos hijos o tenemos nietos o tenemos sobrinos o tenemos primos, hijos de primos que tienen situaciones diversas y que están en los hospitales y que los están tratando y que ahí el médico y están atemorizados porque el médico no les da buenos resultados, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esto? Pues la consecuencia del pecado de la humanidad, de cómo hemos vivido, de la manera en que hemos nosotros actuado, aún conociendo a Dios, aún conociendo la palabra de Dios, hemos llevado una vida totalmente apartada de Dios. Y ahora esto ha generado consecuencias a nuestra vida, consecuencias a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Los familiares nuestros que han compartido con nosotros también la misma vida de pecado, de maldad, de la misma manera sufren, ¿no? ¿Cuántos familiares a veces nos enteramos de que su hijo, su hija, pequeños, están de una forma, de otra forma en enfermedades y nosotros hemos dado palabras de aliento? No te preocupes, estamos orando, todo va a salir bien.
Y esos padres lloran, sufren, están atormentados. Y se preguntan, ¿por qué a este pequeño, no? ¿Por qué le pasa esto a este pequeño? ¿Dónde está Dios? Y Dios es Dios de los niños. ¿Por qué mi niño está así? ¿Qué cosa ha pasado? Porque nadie se pone a pensar en la vida que lleva. Todo el mundo piensa que es bueno. Todo el mundo cree que está haciendo bien. Y la verdad es que hay una gran lejanía de Dios. Dios está totalmente apartado de sus vidas. Aunque ellos asistan a una iglesia, aunque ellos sean católicos, evangélicos, protestantes, de la iglesia que sea, ellos no entienden que las consecuencias de nuestras acciones traen mucha desgracia. A veces no a nosotros directamente, pero sí a nuestra descendencia. Cuando la Biblia habla de estos hombres, tanto de los que hicieron el bien como de los que hicieron el mal, Dios visualiza las cosas no a través de ese hombre, sino a través de sus generaciones, toda la descendencia que viene de él. Miren, hay algo curioso acá. El capítulo 4 del Génesis relata la historia de Caín y de su descendencia, pero lo relata como historia. Es decir, no es una genealogía como en el caso, por ejemplo, del capítulo 5, cuando habla de los descendientes de Adán y Eva y de Set. Set tuvo un hijo llamado Enós, y dice que a través de ese hijo llamado Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y cuando se le da la genealogía en este capítulo 5 de los descendientes de Set, se puede observar que no aparece Caín, que no aparece Lamec, el hijo o nieto de Caín. Aparece otro Lamec, porque los nombres se repiten, pero no son los hombres que hicieron mal. Ningún hombre que hizo mal, que pecó contra Dios, está en la genealogía de los hombres que hicieron el bien. Y Dios traza la genealogía de los hombres que hicieron el bien, no de los hombres que hicieron el mal. Cuando usted va al capítulo 1 de Mateo, ahí está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay hombres y mujeres que no eran buenas personas, pero que confiaron y tuvieron fe en Dios, como por ejemplo Rahab la ramera, que fue una mujer que hospedó a los espías israelitas que iban a tomar Jericó. Y una prostituta llamada Rahab fue lo que los escondió y los libró, porque se dieron cuenta que habían entrado unos espías y comenzaron a buscarlo para matarlo, para torturarlo. Y esta mujer los escondió en su casa. Y luego con una cuerda los hizo bajar del muro por la parte exterior y se fueron los espías hebreos. Y Dios tuvo en consideración ese acto de esa mujer, porque esa mujer confesó algo importante. Esta mujer dijo: cuando ustedes entren a Jericó, tengan compasión de nosotros, porque yo sé que ustedes vienen de parte de Jehová. Jehová ha vencido a todos sus enemigos y sé que entrarán acá. Y ahí donde el espía le dice: no te preocupes, ata un cordón rojo en la parte fuera del muro y nadie entrará a esta casa a matar. Cuando entremos nadie te matará, nadie te tocará, ni a ti ni a tu familia. Todos los que estén dentro de esta casa se salvarán. Y eso fue por motivación divina. Y ella está dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los judíos, hasta el día de hoy, ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, porque dicen: el Mesías
no puede descender de esta gente mala, gente pervertida como Rahab la ramera y como otros hombres más que están en la Biblia que no fueron justos, que no fueron buenos, pero que tuvieron actos de contrición, se arrepintieron o confesaron la fe y sirvieron a Dios. Y por ese acto Dios tuvo misericordia de ellos. Y todos ellos que hicieron lo correcto son nombrados en la genealogía. Dios no pone una genealogía con gente mala. Y déjeme decirle, nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos fueron enviados de dos en dos para echar fuera demonios, sanar enfermos, limpiar leprosos, dice que regresaron con gozo, dice. Y le dijeron al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le responde algo muy interesante. El Señor le dice: no gocéis de que los demonios se sujeten en mi nombre, sino gozaos y regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Eso significa que Dios tiene un libro que se llama el libro de la vida. En ese libro de la vida estamos todos los que servimos a Dios. Todos. Desde la antigüedad hasta los tiempos de hoy. Que en el juicio del gran trono blanco, el juicio final, estarán todos los pecadores de pie ante Dios para ser juzgados y se abrirá el libro de la vida. La iglesia no va a ser juzgada en ese juicio. La iglesia estará con Cristo. Pero eso no significa que no estemos en ese libro. Que no seamos juzgados porque Cristo nos arrebatará y nos llevará a la presencia del Padre. Es una cosa muy distinta a que no estemos inscritos. Ahora, este hombre llamado Moisés, cuando le dice a Dios: yo no iré si tu presencia no va conmigo, y si no va tu presencia conmigo, ráeme del libro, dice Moisés. ¿De qué libro estaba hablando? Del libro de la vida. O sea, en ese tiempo, en esa época, ya Moisés tenía conocimiento, y todos los hombres de esa época tenían conocimiento de que hay un libro donde sus nombres están escritos. ¿Cómo llegó ese conocimiento? Pues de parte de Dios. Porque si no, no lo dijera. Si tu presencia no va conmigo, ráeme del libro. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, Dios tiene contabilizado a los que son suyos. Dice la Biblia: conoce el Señor a los que son suyos, dice. Y apártese de iniquidad todo el que que invoca el nombre de Jesús. Entonces, Dios tiene contabilizada desde Adán hasta esta época todos los que son suyos. Y los tiene marcados en un libro, los tiene escritos. Por eso es que cuando Dios habla de la descendencia de sus hijos, no pone a los malos. Él no coloca en la genealogía de sus hijos, de los hombres que sirvieron al Señor, como en el caso de Set, no pone a los malos. En la descendencia de Set no pone a Caín. Pero sin embargo sí relata a Caín como un relato de lo que hizo, lo malo que hizo. Como relata a Lamec por lo malo que hizo. Hay una historia negra, una historia mala, una historia negativa, que es la que ha formado Caín y su descendencia. Caín y su descendencia vivían en una especie de maldición por causa de lo que él hizo.
que mató a su hermano Abel. Y esa maldición lo siguió a él y a su descendencia. De su descendencia nace Lamec. Lamec fue el hombre que tomó 2 mujeres para sí y que era un hombre atrevido y respetuoso. Él dijo: si Dios ha dicho que el que mate a Caín, mi abuelo, será vengado 7 veces, pues el que mate a Lamec, decía de él mismo, será vengado 70 veces 7 o 7 veces. Bendito el Señor. El que me mate a mí, decía, como diciendo, yo soy más bravo que mi abuelo. Y tomó 2 mujeres y su descendencia fue una descendencia que se multiplicó rápido y se le llamó, hasta el capítulo 6 del Génesis, se le llamó los hijos de los hombres. Mientras que a la descendencia de Set se le llamó los hijos de Dios. Por eso nosotros vemos, bendito el nombre del Señor, en el capítulo 6 del Génesis, verso 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Miren cómo marca la diferencia. Los hijos de los hombres, o sea, Dios no los considera para nada como suyos. Que viendo los hijos de Dios, que los hijos de los hombres, 2 grupos separados, 2 grupos que se mantienen separados hasta el día de hoy. Hay un grupo que son los hijos de los hombres. ¿Por qué se le llama los hijos de los hombres? Porque son personas humanas de forma natural, carnal, mas no espiritual. O sea, su humanidad es netamente terrena. No hay espiritualidad. En el caso nuestro es diferente. En el caso de los hijos de Dios, de los que sirven a Dios, ellos poseen doble naturaleza. La naturaleza humana y la naturaleza de Dios. Son personas espirituales. Nosotros estamos aquí como creyentes porque hemos creído en Cristo, porque hemos sido salvados. Y la salvación de Cristo nos ha dado a nosotros la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora somos personas de orden espiritual, donde acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Mientras que el hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura. ¿Quién es el hombre natural? El que no es espiritual, el que no ha sido transformado por Dios, el que no ha sido salvado, el que no conoce a Dios, el que no tiene al Espíritu de Dios. Es el hombre natural que nace por naturaleza, como nacen los animales, como nacen las plantas. ¿Verdad? Las plantas nacen de la semilla, crecen, dan fruto y luego mueren. Los animales igual, nacen, crecen, se reproducen y luego mueren. El hombre natural, el hombre sin Dios, nace, crece, se reproduce y luego muere. Pero los creyentes, los espirituales, nacen, crecen, se reproducen, mueren para vida eterna. Tienen vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. En ellos hay una comunión con Dios. En ellos hay una obediencia a la palabra de Dios. En ellos hay un temor de Dios.
Hay una vida consagrada a Dios. Déjeme definir un poco el término consagrado a Dios, porque suena como a una persona que está sumergida en un rincón o alguna habitación, orando, ayunando y de ahí no sale. No, esa es la figura que le han dado los religiosos, que se enclaustran en un determinado lugar con un determinado nombre, y según ellos, pues ellos están allí para consagrarse y servir a Dios. No, la consagración no quita para nada tu vida natural, normal, y cumplir con tus obligaciones y responsabilidades. Si tú eres niño, estás sujeto a tus padres o eres obediente a tus padres, estudias hasta que llegues a una edad donde ya puedas tener estudios superiores y luego te enamorarás, te casarás, tendrás tu familia. Esa conducta de vida es la que tenemos todos, pero adicionalmente los cristianos durante todo ese recorrido de nuestra vida tenemos a Dios presente. Tenemos a Dios dándole el primer lugar. Esos creyentes, sean niños, jóvenes, adultos, vienen al templo a adorar a Dios. Ellos invocan el nombre de Dios. Ellos alaban a Dios. Ellos sirven a Dios. Son gente espiritual. Los hijos de los hombres no son así. Solo piensan en lo terrenal, en lo material. Quiero plata, quiero esto, quiero lo otro. No importa a quién haya que matar. No importa a quién haya que serrucharle el piso, como decimos los peruanos, que es quitar a uno para ponerse a él. No importa a quién se le hace daño, a quién le hago brujería para que se muera. No importa a quién mando matar, con tal de alcanzar lo que yo quiero, tener poder, tener gloria. Cuando hablamos de la corrupción en los gobiernos, ¿de qué estamos hablando? De gente que hace cualquier barbaridad para mantenerse en el poder o para tener poder. Hacen lo que sea y por supuesto no es bueno. Todo el que quiere alcanzar poder y sabe que por su propia capacidad no lo va a lograr, pues usa trampas, usa atajos malignos para alcanzar poder, para lograr sus objetivos. Y no solamente los que están en los gobiernos como gente corrupta, sino cualquier ciudadano de a pie. Cualquier ciudadano de a pie, con tal de obtener lo que quiere, es capaz de cualquier cosa. Capaz de cualquier cosa. Es capaz de vender su alma al diablo, irse a un brujo, hacer un pacto diabólico, usar todos los elementos e instrumentos posibles para alcanzar éxito. Esa gente, cuando analizamos su vida, no busca a Dios. Esa gente no dice: Señor, yo te voy a servir, te voy a buscar, respáldame, bendíceme. No, 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 no. Ellos buscan al brujo, buscan al diablo, buscan gente mala, se unen con la gente mala, se hacen socios de los malos. Allí toman, allí bailan, ahí comienzan a conversar sus ideas macabras, malévolas, malignas. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay un fulano que nos estorba, hay que sacarlo del camino, hay que inventarle algo, hay que difamarlo, hay que arruinar su reputación para que salga del camino y nosotros entramos. Esa es la mentalidad del pecador, del hijo del hombre, los hijos de los hombres. Pero
Su vida es pasajera y genera, que es lo que la gente no se da cuenta, genera generaciones malignas. Ahí está el centro de por qué el mundo va de mal en peor. Si usted y yo nos corrompemos, si usted y yo comenzamos a vivir de espaldas a Dios y comenzamos a formar familias, nuestras familias serán como las de Caín. Tendremos una descendencia sin la bendición de Dios. Porque nosotros, los padres, estamos en maldición. Estamos en rebelión contra Dios. No queremos saber de Dios. Nosotros no queremos ir a la iglesia. Nosotros no queremos que nos hablen de Dios. Nosotros queremos nuestra vida. Nos gusta nuestra vida. Nos gustan nuestros pecados. A mí me gustaba mi vida pasada. No era algo que yo aborrecía. Mi vida pasada para mí era excelente. Me gustaba tomar, me gustaba fiestar, me gustaban las mujeres, me gustaba vivir con los placeres, me gustaban los amigos que tenía. Me gustaba mi mentalidad corrupta. Era mi mundo y a mí me gustaba mi mundo. Yo no conocía a Dios, yo no sabía nada de Dios. Hasta que tuve mi experiencia que cambió mi mentalidad, cambió todo. Pero a mí me gustaba la vida como a usted le gusta su vida. A usted también le gusta su vida. A usted no le importa nada cuando se trata de tener lo que usted quiere. No le importa nada. Pero no se da cuenta porque usted se imagina y piensa que bueno, pues al final, si Dios me tiene que castigar, me castigará a mí, pues no, porque yo soy el que ha hecho lo malo. Pero no te das cuenta que tú generas una generación maligna. Una generación distorsionada de Dios. Un padre ateo engendra un hijo ateo. Una mujer con pinche de sus ideales. Un padre delincuente genera una familia de delincuentes. Un padre metido en el narcotráfico, que vende droga, eso es lo que tiene como familia. Porque los hijos crecen en ese ambiente. ¿De dónde aprendí yo a tomar? ¿De dónde aprendí esa vida? ¿Quién me enseñó? No me dijeron tienes que tomar, pero vi el ejemplo. El ejemplo me instruía a mí. Mi padre, mi madre, mis tíos, mis abuelos, mis primos, todos mis mayores tomaban, bailaban, fiestaban. Y para ellos eso era bueno y lo fue también para mí porque yo seguí la misma línea. Hasta su misma línea religiosa, que no tenía nada que ver con Dios, eran simples religiosos. Pero mis tíos tenían un montón de mujeres. Una prima mía me contaba hace años atrás que ella le dijo a su padre: papá, dime la verdad porque no vaya a ser que yo me enamore de mi hermano, porque tienes tantos hijos en la calle. No vaya a ser que me enamore de mi hermano. Claro, era un sarcasmo, pero estaba hablando acerca de la vida promiscua que su padre había llevado. Un hombre adúltero, un hombre con hijos por acá. Sí, hay hijos por todas partes. Yo entiendo que un hombre, bueno, se acuesta con una mujer por una aventura, ¿no? Un placer carnal porque no conoce a Dios. Hasta ahí lo entiendo. Pero hacerle hijos a alguien que no ama, a alguien que solamente va a pasar el rato, hacerle hijos, eso no se entiende. Ni siquiera para vivir con ella. O sea, eso no se entiende. Pero el grado de maldad, el grado de pecado en el corazón de los hombres y de las mujeres,
Porque algunos dicen los hombres son así, sí, pero el hombre no hace más de lo que la mujer permite. Entonces quiere decir que aquí no es solamente cuestión de hombre, aquí es cuestión de hombres y de mujer. Hombres y mujeres, igual. Entonces la situación es que la gente no piensa en la descendencia. Esos hijos, por ejemplo, que son hechos, engendrados en una mujer que nunca va a ser tu esposa, que nunca va a vivir contigo y que tienes hasta el cinismo de negar a ese hijo y de culpar a la mujer. Bueno, ¿tú qué hiciste? Bueno, problema tuyo. Esos hombres no entienden lo que están generando. Porque ese hijo sin padre, ¿qué ejemplo tiene? ¿Qué valores tiene? ¿Qué línea va a seguir? No conoce a su padre. Mamá, ¿y mi papá? Bueno, tu papá, hijo. Algunas le dicen la verdad, otros le dicen murió. Porque saben que ya no va a haber nunca más nada con ese hombre. Sí, tu papá murió, cuando tú eras pequeño murió. O cuando yo estaba embarazada, él murió. Pero no hay fotos de no. Otros le dicen la verdad, tu papá es el carnicero del modelo. Y hay hijos que se van a buscar a su padre y se encuentran con él y le dicen, tú eres mi papá. ¿Qué cosa? Sí, mi mamá me ha dicho que tú eres mi papá. Algunos hombres lo reconocen y dicen, bueno, sí, yo soy tu papá. Papá, ahora necesito para mis útiles, ya se metió en un liazo. Por eso que los hombres lo prefieren negar, para no estar en juicios de alimentos, para no estar pasándole, porque es una responsabilidad moral, es una carga, quiera o no, que un niño te venga a buscar, a pedirte plata, diciendo tú eres mi papá, tienes el deber. Y aunque tú le digas que no, en tu conciencia, en tu corazón sabes que sí, y eso es una carga, un peso del pecado que vas a llevar. Tu conciencia no te va a dejar en paz. Tu conciencia está sucia. Esos niños que crecen solamente con su mamá. El Perú tiene un índice demasiado alto de madres solteras. Cada año crece más la estadística de madres solteras en el Perú. ¿A quiénes se le llaman madres solteras? A las que tienen un hijo o dos o tres, pero que no tienen marido. El marido las dejó por alguna razón. Se fue con otra o simplemente fue una aventura, le engendró un hijo y la desapareció. Tuvo problemas con ella, no se comprendieron y se separaron. Algunas mujeres han tenido la desventura, por llamarlo así para no echarle la culpa, de que tuvieron un marido, tuvieron un hijo, se separaron porque no se entendían o porque él era borracho, porque él no la quería, le era infiel y ella se separa. Pero luego ella conoce a otro y pasa la misma situación. Algunas se separan también de este segundo con otro hijo más. Aparece un tercero, algunos un cuarto, un quinto. Y terminan siendo peor que la samaritana. La samaritana, Cristo le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, el sexto, tampoco es tu marido. No hay nada legal. ¿Saben ustedes aquí en el Perú cuántas mujeres viven con un hombre ilegalmente? No son casados. Ellos dicen, ¿para qué me voy a casar?
Estamos bien así, la cuestión es que nos amemos, la cuestión es que estemos juntos, que criemos a nuestros hijos, acá tenemos nuestro hogar. ¿Para qué un papel? ¿De qué vale un papel? Dicen ellos, ¿no? Pero esa es su condición sin Dios. Porque con Dios todo es legal. Dios es legal y todo lo que viene de Dios es legal. Tiene que ser legalizado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia con ese problema? La pareja que tienen, por eso ellos nunca dicen, te presento a mi esposo. Ellos no dicen eso, ellas no dicen, ellas dicen, te presento a mi pareja. La cosa cambia. No es lo mismo decir, te presento a mi esposo, que te presento a mi pareja. Pareja suena ilegal. A algo ambulatorio, pasajero, que no se sabe si permanecerá o no permanecerá. Porque la idea está que si no nos comprendemos, si no nos llevamos bien, tú sigues tu camino y yo el mío y no pasó nada, dicen, no pasó nada. Y ese hijo, no pasó nada. ¿Y ese hijo qué? ¿Cómo se va a criar? ¿Con quién se va a criar? Le pones un padrastro y puede ser violado, puede ser violada por el mismo padrastro. ¿Cómo que no pasó nada? Ellos no se dan cuenta que Dios mira tu vida y tu generación. ¿Por qué creen que en el momento de la salvación, San Pablo expresa y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? La gente cree que tu casa son los 4 gatos que viven ahí. Tú, tu esposa y tus 2 hijos. Que tú, tu esposa y tus 2 hijos serán salvos. No. Cuando dice la Biblia tú y tu casa, está hablando de todos los tuyos, los que llevan tu sangre, los que llevan tu apellido, los que llevan el apellido de la esposa, los que llevan tus genes, que son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Todas las generaciones que vengan de lo que tú has engendrado. Todas las generaciones. Esas generaciones serán benditas o malditas. Eso dependerá de nosotros. Eso dependerá de quién engendra. Porque el hombre que tiene a Dios, sus generaciones son llamados hijos de Dios. Por algo será, ¿no? Porque siguen el patrón, la línea espiritual. Porque son educados, son preparados, son informados de Dios. Son exhortados, son cuidados para Dios. Los padres cristianos se preocupan de formar a sus hijos en el temor de Dios. Si uno de los hijos se descarría, pero los padres no, pero si uno de los hijos, de las hijas se descarría y se va por el mal camino, él emprenderá un camino de maldición con su descendencia. Pero no por culpa de sus padres, sino porque él decidió. Eso pasó con Caín. Caín tuvo envidia de su hermano, lo mató. Y cuando Dios le pregunta, le faltó el respeto a Dios, porque Dios le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta irrespetuosa de Caín fue, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? ¿Acaso yo soy su guardián? Como diciendo, para que me vengas a preguntar de mi hermano. ¿A quién se lo está diciendo? Al mismo Dios.
Pero miren cómo es la ceguera. La ceguera espiritual. La ceguera espiritual es tan oscura que no puedes comprender las cosas. No puedes entender nada. Por eso hay gente que por más que le hablen, que por más que le aconsejen, que por más que le muestren, que por más que le digan, no entiende nada, no entiende razones. Pregúntese por qué. Porque tiene una ceguera. Están vendados sus ojos del entendimiento. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, el Dios de este siglo, el Dios con minúscula, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz, el entendimiento de Cristo, de Dios. Sin entendimiento, en una total oscuridad analítica sobre lo justo, sobre lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? Ustedes deben haber leído en el Génesis que en el huerto del Edén, antes que el hombre pecara, Dios puso dos árboles, ¿verdad? Uno se llamó el árbol de la vida y el otro se llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos comían del árbol de la vida. Algo tiene ese árbol, porque dice que en el cielo ese árbol seguirá. Y comeremos del árbol de la vida también en el cielo. Parece que ese fruto tiene alguna propiedad divina que te mantiene eterno. Porque figura en la tierra como el árbol de la vida y figura en el cielo con el mismo nombre. Ahora, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en ese momento, Adán y Eva no conocían ni el bien ni el mal. Porque para saber qué cosa es bueno, hay que saber qué cosa es malo. Y para saber qué cosa es malo, hay que saber qué cosa es bueno. Ellos gustaban, disfrutaban de toda la gloria y los beneficios que Dios le había dado. En ellos no había, esto es bueno, esto es malo. Esta pera es buena, pero esta no, esta me salió desabrida. No. Todo era bueno, todo era maravilloso, todos eran felices. Entonces, cuando el diablo tienta a Eva, y Eva le dice, porque el diablo le pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y ella dijo, no, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles, incluido el árbol de la vida. El único árbol que Dios nos ha prohibido comer, el fruto, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese dijo Dios, ni lo tocaréis. Y Satanás le dice, no es así, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios. Miren que el engendro propio del mal estaba hablando con Eva. Eva ni siquiera percibía la maldad, porque no había conocimiento del bien y del mal. Era simplemente una condición estable y feliz. Pero cuando Él le dice, conocerás el bien y el mal, serás como Dios, dice que Eva, porque el pecado no comienza en el hecho, comienza en el corazón. Ahí empieza el pecado. No, el hecho es el resultado de lo que ya hay en tu corazón. Pero el pecado empieza en el corazón.
Eso le pasó a Judas. Cuando preguntaron al Señor, Señor, ¿y quién es el que tú dices que te va a entregar? El que coma del pan mojado que yo le dé. Judas todavía no había traicionado a Cristo en el sentido de que había cobrado el dinero ya, todavía. Pero cuando Jesús toma el pan y le da a Judas, Jesús le dice a él, lo que vas a hacer a lo más pronto. Y cuando Judas comió del pan, dice el Evangelio, Satanás entró en él. Cuando él comió del pan, Satanás entró en él. Y se levantó y fue donde los principales y lo traicionó. ¿Dónde empezó el pecado? En su corazón. ¿Cuándo se hizo pecado ya nato? Cuando el diablo se metió, porque él decidió. Usted puede ser tentado. Usted tiene luchas, es tentado. Vamos a ponerlo en el orden sexual, con un hombre o con una mujer. Vamos a ponerlo en ese índole. Hay muchas formas de pecar. Usted es tentado. La tentación en sí misma no es pecado. Porque la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. O sea, la tentación en sí misma, el que tú te sientas atraído, atraída, el que tú quieras algo que no es correcto, no es pecado. ¿Cuándo se hace pecado? Cuando le das lugar a tu corazón. Cuando tú decides ya. Y tú dices, yo quiero a esa mujer, yo quiero a ese hombre, yo quiero esa casa, yo quiero ese negocio y va a ser mío cueste lo que cueste. Así tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y al diablo se te metió. Entonces lo único que te falta escuchar es esa voz que dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, porque ya lo decidiste. Ya lo decidiste. Y eso le pasó a Judas. Y eso le pasa a cualquiera en estos tiempos que decida por el pecado. Por ejemplo, hay muchos hombres que son amantes de mujeres casadas. Y hay muchas mujeres que son amantes de hombres casados. Esas mujeres saben que no tiene oportunidad con ese hombre. Él la frecuenta, se acuesta con ella, pero no es su mujer. Hasta han sacado un dicho de que ellas son las capillas, que su verdadera mujer es la catedral. ¿No? ¿Es así o no? Ustedes deben saberlo. Le dicen a su propia mujer, tú eres la catedral, las otras son las capillas. O sea, con las otras son solamente aventuras, contigo es la cosa. La amante sabe que es así, que ese hombre no va a dejar a su esposa para quedarse con ella, no lo va a hacer. La amante lo sabe, sin embargo, ella, sea por amor o por interés, opta por ese hombre, teniendo tantos hombres solteros, ¿ah? Siendo ella una mujer bonita, porque yo no creo que ese hombre deje a su mujer por una mujer sin atributos, porque si es para cuestión de placer, tiene que ser una mujer bella. No creo que sea por otra cosa, salvo que tenga graves problemas con su mujer y esta otra, así no tenga atributos, lo comprenda, lo entienda, y eso le hace acreedora a que se gane el cariño y el amor de ese hombre. Puede ser. Pero en la mayoría de los casos es por placer. Cuando los hombres conversan de sus aventuras, dicen, oye hermano, yo me acosté con una mujer que es así, es un animalazo. Dicen. Hablan así, ¿por qué? Porque es un mundo de pecado.
O sea, no está con ella por amor, no es porque la ama, no es porque ha entendido que en él ha nacido algo tan fuerte que no puede quitarlo, no. Placer. Ella lo entiende, él le engaña a él, sí, que me voy a divorciar y me voy a casar contigo. Mentira. Ni se va a divorciar ni se va a ir contigo. Entonces puede que esa mujer viva con ese hombre o por amor porque se ha enamorado de él o por interés porque el hombre le da sus gustos, le da dinero, le compra lo que ella pide, porque los hombres que tienen un amante tienen que tener plata. Si tú no tienes plata, es bien difícil. Porque las amantes te piden. Mire, Salomón tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres que lo arruinaron económicamente. Si usted lee la Biblia, usted va a descubrir que Salomón comenzó a elevar los impuestos de la nación hebrea para poder solventar su harén de mujeres que tenía. El pueblo entró al borde de una guerra civil. Fueron donde Salomón, le hablaban. Salomón era el rey. Él impuso impuestos altos para sostener a sus 1000 mujeres con sus hijos. Cada una de esas mujeres quería su propio palacio, quería sus ropas de lo mejor. Y hasta el día de hoy ninguna mujer se viste como la otra. Cuando se van a una boda, un 15 años, y hay 2 vestidas igualitas, no saben dónde irse. Como que se compraron el vestido en el mismo sitio. Ninguna mujer tolera estar vestida igual que otra mujer. Quiere tener un traje único, especial. Salomón tenía 1000 mujeres. Las 1000 querían sus vestidos, sus telas diferentes, costosas. No querían tener ni usar los mismos perfumes, tenían que ser perfumes traídos de otro país, de otras naciones. Tenían que tener joyas diferentes, rubí, diamante, pero hechos de una forma distinta, que no se compare con la otra. Banquetes, fiestas, con los suyos, con sus familias, con sus amigas. Eran hijas de otros reyes. Cada vez que venía la familia del palacio del rey pagano, porque Salomón se casó con mujeres paganas, todas. Él no se casó con ninguna judía. ¿Y saben por qué? Lo dice el libro de Cantares. Porque él vivió perdidamente enamorado de una campesina judía que lo rechazó. Lo rechazó porque esa muchacha estaba enamorada de otro campesino, de un campesino. Y el libro de Cantares relata esa historia de cómo él la saca de su casa, la embellece, le da perfumes, la baña, le hace peinado, todo, y al final la mujer no lo amaba. Él quería su amor, pero ella no lo amaba. Y cuando no amas, pues no amas. Así de simple. No sientes. Ella estaba enamorada y por eso Salomón la dejó ir. Dejó ir al amor de su vida, porque era un hombre entendido. Dejó ir al amor de su vida y buscó la felicidad de ella. No, mejor ándate. Quiero que seas feliz, porque yo sí te amo. Tú nunca vas a ser para mí, pero yo te amo y como te amo, te dejo libre. Cásate con el que amas, porque yo quiero que tú ames.
y la dejó libre. Pero a él le dolió en el alma y nunca más volvió a tener una mujer que él amara, judía. Todas eran paganas. 700 reinas y 300 concubinas. 700 princesas reinas. Esas mujeres acostumbradas a todo tipo de lujo porque venían de los reinos. No le alcanzó el dinero a Salomón. Con toda la riqueza que tenía, no le alcanzó el dinero, hermano. Hermano, usted con la justa sostiene a su mujer y quiere tener otra. Está loco. No puede con su mujer. Entonces, a lo que voy, es como los hombres, como el caso de Salomón, que tuvo 1000 mujeres y no amaba a ninguna. Eran sus mujeres, pero no las amaba, pero sí las consentía. Ni en un año podía estar con todas ellas, porque eran 1000 mujeres y el año trae 365 días. Y si tuviera relaciones una vez al día con una de ellas, no alcanzaría el año para estar con todas. Ahí las tenía de exhibición. Hasta se olvidaría de alguna de ellas. Pero es el pecado. Los hijos que le nacieron a Salomón de esas mujeres, ¿qué fue de ellos? Formaron pueblos. Miren a Abraham, la mujer no podía tener hijos. Y le dice a Abraham, acuéstate con mi criada. Y que cuando ella vaya a dar a luz, que se siente en mis piernas y que dé a luz como si fuera yo la que estoy dando. Mire la mentalidad. Esas mujeres no dijeron, Señor, no se encerraron a solas, Señor, dame un hijo. Como lo hizo Ana, que dio a luz a su hijo Samuel. Ana le pidió a Dios un hijo y le dijo, y si tú me das un hijo, yo te lo dedico para ti. Ah, así está la cosa, pues te doy el hijo. Y le dio el hijo. Y Ana cumplió. Cuando ya fue destetado, que ya comía solo, lo llevó al templo y lo dejó, porque se lo dedicó a Dios. Y ahí se quedó. Pero Dios la premió dándole más hijos. Y todos los años iba Ana a visitar a su hijo Samuel, que llegó a ser juez, profeta y sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Mire la diferencia que existe cuando alguien hace algo para Dios. Cuando alguien le dice, dame un hijo y será para ti. Miren la consecuencia. Un hombre de Dios, un sacerdote, un juez de Israel, un profeta de Jehová. Ese fue el resultado. Pero usted hace hijos por placer con esa mujer. Y al final lo niega. No, ese no es mi hijo. Es igualito a usted. Pues no es mi hijo. Sabe Dios de quién será. No es mi hijo. Otras mujeres dicen, dame aunque sea un hijo. No importa, yo quiero tener a alguien que venga de ti. Porque están enamoradas. Dame un hijo, aunque no estés conmigo, aunque te vayas, dame un hijo. Otros dicen, déjame tu raza. ¿Qué tal raza? Yo no sé de qué raza seré porque nadie me ha dicho eso. Creo que no soy de muy buena raza. Es una broma. Las consecuencias generacionales son las que Dios ve. Lo que va a venir en el futuro, ya Dios lo ve. Dios dice, este mundo irá de mal en peor. Pregúntese por qué.
porque el hombre peca y no le importa. Y su descendencia peca y no le importa. Yo vengo, mis ancestros, desde donde yo puedo considerar, mi tatarabuelo definitivamente no fue cristiano. Mi bisabuelo no fue cristiano. Mi abuelo no fue cristiano, aunque hayan sido buena gente. Mi padre no fue cristiano, luego se convirtió. Pero vengo de un antepasado sin Dios, como usted. Sus antepasados son sin Dios, con alguna excepción que pueda haber de que su familia era cristiana y usted no. Del rebelde, la oveja. Y ellos mismos lo dicen, yo soy la oveja negra. Lo dicen con un orgullo. Pues ya te estás quemando. Todavía no llegas al infierno, ya te estás quemando, estás negrito ya. Espiritualmente, ¿eh? No estoy hablando de la piel. Porque hay negritos que son recontra blancos espiritualmente. Y usted es blanco y es recontra negro por dentro. Entonces, las generaciones son destructivas. ¿Por qué usted no analiza y dice, de todos mis nietos ese es el más terrible? De todas mis nietas, esa es la más terrible. O sea, si usted se da cuenta, si usted lo puede analizar un poquito, usted está notando que su descendencia está empeorando, no mejorando. Usted tiene un hijo complicado, rebelde, desobediente, un hijo o una hija, ¿ok? Ya desde ahí se avisora un futuro malo, porque ya usted ve a su hijo, a su hija malo. Pero ahora su hijo tiene otro hijo, o tiene un hijo, su nieto, y usted está viendo que su nieto es más malcriado de lo que fue su hijo. Su hijo usted lo podía controlar, pero ese nieto no hay quien lo controle. ¿Qué significa eso? Analícelo. Que va de mal en peor. De mal en peor. Y así, ese nieto rebelde, contradictor, que no respeta nada ni a nadie, tiene un hijo, un bisnieto, que viene a ser también igual, peor que él. O sea, cada vez se empeora más la maldad. Cuando nosotros llegamos al capítulo 6 del Génesis, dice la Biblia, en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque iban de mal en peor, hasta que llegó un punto en que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era solo el mal. Analice esto y con esto voy a acabar. Pero piense un poco. Los que hemos nacido en la época del 60, década del 60, 50, 60, hasta 70, en esas décadas, todos afirman que había respeto, que había obediencia a los padres, que había sujeción a los maestros de escuela, que había que trabajar para ganarse el pan,
que había que asear la casa. No había una mujer en esas décadas que no supiera cocinar, que no supiera planchar. Las hijas todas sabían planchar, cocinar, sabían hacer un arroz, sabían freír un huevo. En esas décadas. Pero como el mundo va de mal en peor por el pecado que ha ido pasando, aparecieron los rock and rolleros, los que se drogaban, ¿no? Apareció la música estridente con letras impuras. Aparecieron ambientes de maldad. Porque antes te sacaban un cuchillo para asaltarte, ahora te meten un balazo si no te encuentran nada. Ahora por 3 soles te meten un balazo. Cuando estamos en estos tiempos, nosotros visualizamos la humanidad y ¿qué vemos? Violencia. En todo el mundo, violencia. Usted entra a un TikTok, a las redes sociales, usted entra al canal de televisión y todas las imágenes que se presentan del mundo entero es pura violencia y crueldad. Asesinato por acá, asesinato por allá, sicariato, que murieron, que mataron a uno que manejaba un ómnibus, que mataron a los pasajeros, que pusieron una bomba en tal lugar, qué cosas terribles. Y usted, como peruano, como peruana, dice, mi Perú no era así hace unas décadas atrás, no era así. Pero cómo se ha ido desfigurando. ¿Qué juventud tenemos hoy, hermanos? Una juventud totalmente rebelde. ¿Obedecen los jóvenes de ahora? A nadie obedecen. No los pueden ni castigar, están sacando leyes en contra de lo correcto. Los padres ni siquiera le pueden decir a él, tú eres hombre y tú eres mujer. No le puedes enseñar eso porque las leyes en algunos países y seguramente en el Perú están en camino, te prohíben. Él tiene que escoger su sexo, su género. Si él dice ser un zapallo, tienes que respetarlo. Así es su condición y eso hay que respetar. Grupos de homosexuales, de lesbianas, se levantan con carteles de ciertas ramas como feministas para controlar a la niñez. Ya no le enseñan el cuento de Pinocho, ahora es Pinocha. Ahora Caperucita Roja es lesbiana. Ella se come al lobo. Todo lo distorsionan. Le enseñan a un niño a amar a otro niño. Abrázalo, bésalo en la boca. Eso es normal. Eso hacen en las escuelas. ¿Cómo se pueden salvar nuestros niños de eso? ¿Cómo? 2 formas sencillas. Enséñales en casa el temor de Dios. Enséñale la palabra de Dios, oriéntalo, que esas cosas no son buenas. Yo le digo a los maestros de escuela dominical, hablen sobre esos temas. Díganle que eso no es bueno. Que el hombre es hombre, la mujer es mujer. Y que un hombre no se debe enamorar de otro hombre, sino de una mujer. Enseñen eso. No tengan miedo porque los niños saben, entienden. Tráelos a la iglesia. No los dejes. Tráelos a la iglesia. ¿Cuántos de sus hijos se habrán quedado en casa? Con la familia inconversa. En vez de traerlo a la iglesia. Es que es muy difícil, muy rebelde. Sí, pues, van de mal en peor. Esa es la consecuencia. Pero haz que lo lleven a la escuela dominical.
Si es complicado, hace bulla, quiere correr, entonces siéntate atrás con él. Con ese niño que es difícil, siéntate atrás. Y cuando se ponga, lo sacas un ratito afuera, le das su caramelo. Pero los padres de hoy no dan caramelo a los hijos. Los consienten. Por eso los hijos son una vergüenza. Donde quiera que van son una vergüenza para ellos. Rompen todo, tiran, no obedecen, te jalan de los cabellos, te tiran cachetadas. Ay, hijito, ay, mi hijito, es difícil. Es que es hiperactivo. Hiperactivo. Mi madre quitaba esa enfermedad de un solo cachetadón. No había hijo hiperactivo en la familia. Todos nos sentábamos como soldados cuando mi madre nos miraba. ¿Qué hiperactivo ni hiperactivo, hermano? Me da con ese cuento diabólico. No lo sabe formar, no lo sabe educar, no lo castiga. No estoy diciendo que lo maltrate, porque castigo es una cosa y maltrato es otra. La psicología de hoy dice, no, eso no puede ser, eso es el tiempo arcaico, de la época patriarcal. No, eso fue efectivo. Y todos los que hemos vivido en esas décadas que ya mencioné, del 60 al 80 o al 70, saben que nuestras madres tenían una chancleta que era teledirigida. Por más que corrieras, te alcanzaba la chancleta esa en la cabeza. Te alcanzaba en el ¡pum! Parecía que lo controlaban, la chancleta esa. No importa para dónde te fueras, ¡pum! Te castigaban en la casa, pobre de que te escaparas. Se lo digo por experiencia. Cuando yo me escapaba de la casa, llegaba en la noche, que ya todos estén durmiendo. La puerta, mi mamá la dejaba junta. Y yo entraba calladito, miraba a mi mamá roncando, cerraba y me acostaba a dormir. Y ya se olvidó. A las 5 de la mañana, hermano, puntual, sentía que me destapaban completamente. ¡Fua! Y yo entre sueños, sí, abría mis ojos y mi madre con lo que tuviera a la mano. Así que a ti te gusta escaparte, ¿no? Y cuando ya uno volvía en sí, ya no había forma. ¡Fua! ¡Fua! A esa hora todas mis hermanas ya estaban haciendo sus cosas. Porque mi mamá cuando agarraba a uno, se la agarraba con todos. Y tú también, pobre que estuviera cerca, por eso era mejor salir corriendo. ¿Dónde está fulana? Aquí lavando. ¿Y dónde estoy barriendo, mamá? Así eran las viejas de ese tiempo, crueles. Pero no había ningún hiperactivo. No había ningún malcriado, no había uno que hablara una lisura. No había uno que estuviera prendiendo un cigarro ahí delante de ellos. No había uno. Era efectivo. Y la Biblia lo dice, castígalo con vara y no morirá. Así dice la Biblia. Pero van de mal en peor, porque así va este mundo. Bueno, dije que iba a terminar y no puedo. Las muchachas no saben hacer nada. La madre hace todo. El padre hace todo. ¿Y quién tiene la culpa? Los propios padres le dicen, no, hijita, quédate ahí nomás. Necesito limón, dice el hermano, ya yo voy. No, hijita, tú quédate ahí, no vayas. No. Se va el papá o la misma mamá que está cocinando. ¿Por qué no mandas a tu hijo? El hijo está con el celular ahí estirado. Hijo que anda a comprar limón. No, mamá, manda otro, no.
yo no voy a ir. Se va la mamá a comprar el limón. Yo me pregunto a mí mismo, ¿no? Digo, si yo hubiera hecho eso, no estaría predicando acá. Me hubiera caído la olla con el agua y con todo. ¿Qué iban a permitir eso, hermano? Pero ahora las muchachas, hablando de las mujercitas, no saben hacer nada, con algunas excepciones. Pero la mayoría en el promedio no saben hacer un arroz, no saben nada, no saben planchar una blusa, una camisa, no saben coser absolutamente nada. Pero sí saben bailar. Desde que nacen, las mujeres desde que nacen saben bailar. Nadie necesita enseñarles, se mueven de una forma que uno se queda, ¿de dónde aprendió a bailar esta muchacha? ¿Quién le enseñó? Nadie. Tienen esa naturaleza. Los hombres no. Los hombres no saben bailar, con algunas excepciones. Aprendes, pero estas nacen. Lo que quiero decir, hermano, nosotros somos responsables de las generaciones que tenemos. Pero en medio de todo ese pueblo de los hijos de los hombres, hay un pueblo que es el pueblo de Dios. Los hijos y las hijas de Dios. Que esos marcan la diferencia. En eso sí hay respeto. En los hijos de Dios sí hay respeto, sí hay amor, sí hay temor de Dios. Porque han sido inculcados con la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿de cuál de los dos grupos tú eres? ¿De los hijos de los hombres o de los hijos de Dios? Si eres de los hijos de los hombres, entrégale tu vida a Cristo hoy y pasarás a ser hijo e hija de Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti, porque nadie nació sabiendo todo. En las cosas de Dios hay mucho que aprender. Pero siempre hay un comienzo. Y no hay nada más lindo que tú comiences hoy con la bendición de Dios. Que tú comiences una nueva vida. No importa lo que hayas hecho, ni cómo hayas vivido, aun cuando hayas tenido hijos por todas partes. Si tú te arrepientes hoy, si tú le pides perdón al Señor, Él te perdona y te bendice. Lo que tú hagas con esa bendición de hacerte responsable, de arreglar las cosas, ya es una cuestión muy aparte. Pero Dios te perdona y te bendice. Para que esa bendición alcance también a los tuyos. Para que tú ores y digas, Señor, ten misericordia de mi hijo, de mi hija, que yo negué. Ten misericordia de mis hijos que están descarriados. Esa bendición alcanzará a tus hijos. Y si les alcanza, las generaciones que vengan serán diferentes. Irán del bien a mejor. Yo conozco niños que son una maravilla. Oran por los alimentos, cantan a Dios, desde pequeños están cantando a Dios. Oran, oraciones extraordinarias, como piden por su papá, por su mamá, por sus hermanos, hasta por el pastor. ¿Cómo oran esos niños, hermano? Se quebrantan, porque vienen de padres cristianos.
yo quiero orar por ti. Si hay alguna vida que diga, pastor, ore por mí, levanta tu mano ahí donde estás, yo haré una oración por ti. Si hay alguna vida, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Allí donde estás en tu sitio, ponte de pie. Tú que has levantado tu mano, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Tú puedes empezar una vida bendecida y tener tu familia bendecida, porque para Dios no hay nada imposible. Su amor es muy grande y fabuloso. Él te perdona, te cambia, restaura todo. Él va a restaurar a tu familia. Pídele perdón. Dile, Señor, perdóname, yo te fallé, yo me equivoqué. Yo hice mal, yo he pecado contra ti. Perdóname. Lávame con tu sangre, Señor Jesús, límpiame. Me arrepiento de todo lo que hice. Perdóname, Señor. Si tú se lo dices de todo corazón, Dios te perdonará. Y el Señor estará contigo. Toda la iglesia se pone de pie. Y vamos a orar por todas estas vidas que se pusieron de pie anteriormente. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu hermosa palabra, por tu Espíritu Santo que conoce los corazones, que conoce las mentes, que conoce los peligros y también conoce los aciertos. Te pido, oh Dios, sobre cada una de estas vidas que levantaron sus manos, que los bendigas, que los levantes, Señor, que quites de ellos toda sombra maligna, toda maldición se rompa, toda cadena se rompa, caiga toda ligadura de muerte, de maldad. Reprendo toda obra diabólica en sus vidas. Sean totalmente libres, regenerados, santificados por la obra de tu Espíritu Santo, por el poder de tu presencia, pero sobre todo por el poder de la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. Sálvalos ahora, Señor. Posa tu mano de bendición sobre ellos, sobre sus familias. Restaura aquello que está dañado. Que el diablo sea avergonzado y tus hijos sean exaltados, Señor. Y si alguno está enfermo, tiene alguna dolencia, algún mal, toca su cuerpo, quita sus males, sus dolencias, desaparezca toda enfermedad de sus cuerpos ahora. Sean tocados, sean sanados por el poder, Señor, que emana de tu nombre, Jesús, y por tus llagas por las cuales fuimos nosotros curados. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! Dios es bueno y maravilloso. Él nos ama a todos, hermanos. Gloria a Jesús.